Afallabos, estamos faciendo da que per grande aquí, Estamos resumiendo en un audio lo más importante que sale en el BOPA diario del Principado de Asturias. Eso es. Pa' que no tengas que leerlo, nada más escuchalo y disfrutalo. Yo un traballazo, pero bueno, pensamos que merece la pena. Claro que sí. Güey, vamos meternos a fondo con un plan que está dando mucho que falar en Asturias. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la ciudad residencial de Perlora. Un tema clave, sí señor. Pa' no perder detalles de tus resúmenes, recordavos, hay que estar suscrito a la canal de YouTube Asturias 24 horas y activar la campanita para avisarte cuando hay vídeo nuevo. No escacéis suscribite. Fundamental para estar al día. Tenemos delante los documentos oficiales, el documento ambiental estratégico, les memorias, para esbillar un poco qué se propone para este lugar tan querido y, bueno, vamos a decirlo claro, tan mayograu ahora mismo. Sí, la verdad es que necesita una intervención urgente. Falamos de Perlora, claro. Ese espacio tan singular en el concello carreño, nacido allá pelos años 50 como una ciudad de vacaciones para trabajadores, ese diseño de ciudad-jardín. Un concepto muy interesante en su época. Un lugar que muchísima gente recuerda con un chiño enorme, pero que lleva años, en un estado de abandono que da pena verlo. Totalmente. El deterioro es visible. La entruga del millón ¿qué futuro y espera? Vamos a ver las claves de este plan que quiere, o eso dich, revivila. A ver qué proponen exactamente. Pero lo primero es lo primero. ¿Cuál es el objetivo principal de este plan? ¿Qué quiere hacer exactamente? Dícese mucho eso de que al tener el espíritu de ciudad-jardín. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Buena entruga. Na práctica significa intentar respetar ese diseño original que se adaptaba también al paisaje. Ajá. Que a tener esas carreteras curves que van serpenteando entre praos y árboles, los edificios pequeños y separados entre ellos, no pegados, dejando mucho espacio verde alrededor. Claro. Y esa forma tan curiosa de colocarles viles, no alineadas unas enfrente de otras, sino buscándoles vistes y la integración. En resumen, intentar que Perlora siga siendo reconocible como Perlora, pero, digamos, trayéndola al siglo XXI. Entiendo. Pero leí que hay cambios importantes en la protección de los edificios. Parece que no se protege todo como estaba pensado en un principio o como decía el catálogo anterior, ¿no? Exacto. Hay ajustes significativos. Por un lado, proponen proteger el edificio de recepción-dirección, el que está a la entrada. El principal, sí. Tiene un valir arquitectónico moderno bastante interesante y tan un punto estratégico. Esto fairíase en lugar del antiguo comedor, que ya perdió parte de su estructura original y está muy deteriorado. Ya. Pero, quizá ves la novedad más llamativa tan los chalés. El catálogo urbanístico anterior proponía proteger 22 villes concretes, sobremanera a les que están frente a la playa de Huelgues. Sí, eso recordaba yo. Ahora, el plan camuda al enfoque. Propone guardar, por lo menos, un ejemplar de cada una de las 31 tipologías distintas de chalés que llegaron hasta Güell. Anda. O sea que pasamos de proteger 22 chales específicos a garantizar la conservación de la variedad, protegiendo por lo menos 31 ejemplos distintos. ¿Y es así? Precisamente. Aumenta la cantidad mínima de chalés proteccios de 22 a 31, un per tipología, y sobremanera aumenta la diversidad. Claro, eso ya es lo importante. El objetivo es amosar mejor la riqueza y variedad arquitectónica que tuvo el complejo en el su origen, que era mayor de lo que parece. Es un cambio de enfoque importante en la estrategia de conservación. Entiendo. Y es crucial decir que esta propuesta contó con el visto bueno previo de la Comisión de Patrimonio Cultural. No es una idea sacada de la manga, digamos. Bien, bien. ¿Y los árboles, que son una parte fundamental de la imagen de Perlora, qué guapos son? ¿Qué pasa con ellos? También se ellos da importancia. Búscase proteger los ejemplares más valiosos y sobremanera esas alineaciones de árboles que marquen las calles. Ajá. Mesmo se contempla completar esas fileres donde falten pies para recuperar esa imagen de paseo arbolado. Qué bien. Además de esto, el plan define usos modernos para Perlora, principalmente turísticos, pero con cierta flexibilidad, y busca conectar mejor el complejo con su entorno, las zonas verdes que hay alrededor, la senda costera, y también dejar preparadas las conexiones con los futuros desarrollos que se prevén al sur de la vía del tren. Recuperar la vida del lugar, sí, pero intentando respetar lo que lo falla especial. Vale. Para organizar todo esto, el plan divide Perlora en zonas. ¿Cómo y esa zonificación? ¿Qué se puede hacer en cada sitio? A grandes rasgos, hay 3 tipos principales de zonas. La más grande sí es la de alojamiento turístico, denominada AT,
que ocupa la mayor parte del terreno, donde están los chalés y edificios principales. La mayoría, vaya. C. Yo está la zona de restauración, R, centrada en los entornos de los chigres actuales de las playas de Huelgues y Carranques. Los chigres de siempre. Eso es. Y finalmente, una zona dotacional, D, que son terrenos que se ceden al Concello Carreño para usos públicos. Centrémonos na zona turística, AT, que es la más extensa. ¿Qué margen de maniobra hay ahí? ¿Qué se puede hacer? La idea principal es mantener el modelo de ciudad-jardín. Si se fan construcciones nuevas, tendrán que ser de estilo contemporáneo, no s'almiten copias historicistes. Nada de imitar lo viejo. Exacto, pero sí tendrán que tener una escala semellada a las existentes. Y muy importante, respetar esa forma de colocación tan típica de Perlora, la doble alineación non enfrentada, para entendernos que no tengan casa frente a casa pegades. Claro, esa disposición tan particular. En deyes parceles concretes como la Grande del Centro, AT3, la AT10 y otras cerca de les places, permítense edificios que llamen singulares. Singulares. Sí, pueden ser un poco más grandes para ubicar servicios comunes como recepciones, comedores, sales de suntes, cosas así, necesarios para el funcionamiento turístico. Vale, servicios para el complejo. Eso. Hay que destacar también que dos parceles de esta zona, la AT12 y la AT13, van a cederse al ayuntamiento. Ah, interesante. ¿Y en las otras zonas, las de restauración R y dotacional D? La de restauración, básicamente, caltieles chigres de las playas donde están. Y las toras verdes que hay alrededor siguen siendo públicas, para disfrute de toda la gente. Bien. Les zones dotacionales son interesantes. Incluyen espacios verdes que se suman a las zonas verdes públicas y asistentes fuera de Perlora, como si fueran una ampliación natural. Más verde público. Sí, también hay zonas para aparcamientos públicos, que van a estar donde ya están los principales aparcamientos actuales, pero mejor organizados. Y dejase una reserva de suelo DOTR para equipamientos futuros que puedan hacer falta. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, se apunta la idea de destinar un chalet cercano a la playa para sede de salvamento. Anda, mira qué bien pensado. Estas zonas datacionales actúen como un colchón, digamos una transición entre el área de explotación turística, que es más privada, y los espacios públicos del concello y la costa. Entendido. Falando del diseño, una de las cosas más guapes de Perlora son esas carreteras estreches y curves que van entre los árboles. Van a seguir así. Sí. El trazado original, sinuoso, considérase un valor a proteger y caltiense, e parte esencial del carácter de ciudad-jardín. Menos mal. Lo que sí se propone es reurbanizar esas vías internas, pero con un cambio de filosofía importante. Dar prioridad clara a los peatones frente a los coches. Ah, eso es clave. Piénsase en aceres más anchos o incluso en soluciones de plataforma única, donde peatones y coches comparten espacio, pero con preferencia para el que va a pie, a velocidad muy reducida. Tipo zona residencial tranquila. Exacto. Además, búscase usar materiales y técnicas más naturales y sostenibles, lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza SBN. Por ejemplo, pavimentos que dejen filtrar agua, más vegetación, para que todos integren mejor en el paisaje y también para gestionar mejor el agua de lluvia. ¿Suena bien? ¿Y van a hacerse cais nueves? Porque siempre se fala de los accesos, que son complicados. Proponse una conexión nueva clave. Un vial al sur, pegado a la vía del tren. Este vial será público, para peatones y coches, y va a ser fundamental para la movilidad futura. Ah, un vial nuevo por detrás, digamos. Eso ye. Equille, donde se creen unas 230 plazas de aparcamiento nuevas en superficie, pensadas sobre todo para los días de verano de mucha afluencia a las playas. 230 plazas. Eso desahoga bastante. Sí, la idea es esa. El existir vials va a conectar el aparcamiento interior que existe ahora, el que está donde la residencia vieja, con el exterior de Carranques. Y, muy importante, deja ya preparadas las conexiones con los futuros desarrollos urbanísticos que se prevén al otro lado de la vía. Pensando a futuro, claro. Con lo cual, les calles interiores de Perlora, les curves de siempre, quedarían más bien para uso peatonal, bicis y acceso restringido de vehículos de los aguspíos y servicios necesarios. Menos coches dentro. Me gusta esa idea. Vamos a hablar de las casas. Hay muchas, como vimos, unas protegidas, otras no, de algunas en ruina. ¿Qué futuro prevé el plan para cada tipo de edificación? Vamos a desglosarlo. Les que están protegidas expresamente en el plan son el edificio de recepción-dirección, el que comentábamos que se protege ahora, Sí. la iglesia, el restaurante de la playa Huelgues, el que muchos conocen como el bar La Cabaña, La cabaña, un clásico.
la llamada Villa Homes, y, como decíamos, por lo menos un chalet representativo de cada una de las 31 tipologías diferentes que anta existen. Vale. Nestes edificacións protegidas pódese facer obres per dentro para adaptales a los nuevos usos turísticos o complementarios, pero no se pueden tirar ni ampliar per fora ni alterar su volumetría ni fachada. Hay que conservarla su imagen exterior. Lógico, para eso están protegidas. Vale, eso para les protegies. ¿Y el resto? Los otros chalés que no tienen esa protección específica, ¿qué puede pasar con ellos? El resto de chalés y edificaciones que no están catalogados específicamente como protegidos tienen más flexibilidad. Puedes optar por rehabilitarlos y en ese caso permites inclusive de alguna ampliación si es necesaria para lo nuevo uso, siempre con criterios de integración. Ajá. O bien puedes optar por tirarlos y construir una edificación nueva en el mismo sitio. Ah, se pueden tirar entonces. Sí, los no protegidos sí, pero ahora bien, si se tira y se fai nueva, hay una condición. La nueva edificación tiene que ocupar por lo menos la mitad de la superficie que tenía la original en planta. ¿Para qué es eso? Pues para evitar que queden parceles medio vacíes y se calten a una cierta densidad y ocupación del espacio semejada al original, para que no se desdibuje la trama. ¿Entendido? Pero sabemos que hay edificios en Perlora que ya están declarados oficialmente en ruina y otros que están afectados por normativas como la de costes o la de ferrocarril. ¿Qué pasa con ellos? Sí, eso está contemplado. Hay 13 chalés que ya fueron declarados en situación de ruina urbanística en un expediente del año 2015. ¿Ya llevaban tiempo así? Sí, el plan, al aprobarse, permitiría abaltar estos edificios concretos, porque considérase que ya no cumplen las condiciones mínimas de seguridad y la su recuperación sería inviable económicamente o estructuralmente. Vale, vía libre para tirar esos 13. Eso parece. Además, tan les afecciones legales. Hay construcciones que queden lo que se llama fuera de ordenación, porque no cumplen la ley de costes. Por ejemplo, una parte del pabellón deportivo y una villa que están muy cerca del mar. Demasiado cerca. O porque están demasiado pegas a la vía del tren. Nestes zonas afectadas por servidumbres, de costes o de ferrocarril, las posibilidades de actuación son muy limitadas o nules. Claro, ahí manda la ley sectorial. Exacto. Importante. Cualquier construcción nueva que se faiga, sea rehabilitando o sustituyendo una existente, tiene que seguir las pautas compositivas del complejo original. Edificios de baja altura, fragmentados, nada de grandes bloques, y respetando esas alineaciones no enfrentadas tan características de Perlora. Mantener el estilo Perlora, digamos. Justo. Hay un tema que siempre genera comentario. Los cierres de las parcelas. El catálogo viejo y la idea original eran de no poner cierres para que Perlora fuera como un gran parque continuo. Pero este plan introduce matices, ¿verdad? Sí, es una matización interesante, basada en una observación más detallada de la realidad histórica y funcional. El plan reconoce que la idea general era la de un espacio abierto, y eso tiene que seguir siendo así dentro de las manzanas, los grupos de chalés arrodeados por un vial. Dentro de la manzana, todo abierto. Ahí no puede haber cierres internos que dividan los prados. Pero, al mismo tiempo, el plan constata que históricamente sí que existieron desde el origen sebes vegetales o setos, delimitando por fuera de algunas de esas manzanas, especialmente la central, digebrándolas del vial. Ah, ya había setos delimitando por fuera. Sí, en algunas zonas. Entonces, lo que propone el plan es que al tener esos sebes perimetrales existentes, donde les haya, Entonces, permítense las sebes perimetrales existentes y propónse de algún otro tipo de cierre a más de las sebes. sí, pero con condiciones. Para la manzana central, la AT3, que es la más grande y donde se permite más actividad con esos edificios singulares para servicios comunes, La del medio, sí. el plan propone que la sebe existente pueda complementarse con cierres adicionales. Pero, huello, especifica que tienen que ser muy transparentes. Transparentes. Sí, fala de mallas metálicas finas, barrotes verticales separados, paneles de metacrilato, dalgui que permita ver perfectamente a través. El objetivo es dar un pocoñín más de privacidad y seguridad a esa zona que va a tener más movimiento de xente, pero sin crear una barrera visual opaca. Vale, que no sea un muro. Exacto. Neso tres mazanes de chalés, si se quiere complementar la sebe, solo se permitirían muretes muy bajos, de unos 50 o 60 centímetros, más que nada para marcar el llindé col vial público. Muretes bajos, decorativos casi. Eso. La clave, repito, solo se permite cerrarles mazanes per fuera y con condiciones. Nunca se permite facer parcelines individuales per dientro con sebes, valles ni nada. El prau tiene que seguir siendo continuo dentro de cada mazana.